G. Hernández. Ah, es que ese no lo encuentro en Teams. O sea, yo le puse tal cual, así la tengo, Hernández Gabriela. A ver, espéreme tantito, porque luego sí hubo, por ejemplo, un compañero de ustedes, López Alejandro, que aparecieron como 5, exactamente igual. Y entonces yo ya vi de los correos que me mandaron ustedes cuál era el de él, pero aquí solamente me aparece una Gabriela. A ver, permítame, sí, un momento. Profesora, Mande. le enviaron en el chat cómo es el correo de la compañera. Sí, sí, Es, sí. Pero entonces, sí, o sea, puedo introducir ese correo, agregarla como... Es que aquí me dice buscar alumna y entonces yo le pongo Gabriela Hernández. Hernández. Ay, no, sí hay varias. Yo escogí otra. Ok, es 1304, ¿verdad? A ver, ahorita lo checo, espéreme. Sí, me parece que sí es la de 1304. A ver si por eso. Ah, sí, ya. Sí, sí hay varias también. Y yo escogí o seleccioné la primera. Entonces, 1304, ya la agregué. Ya está como miembro del equipo. Sí, muchas gracias, profesora. Pero ¿le tengo que invitar de nuevo o ella ya tiene la liga? No sé, creo que me parece que le llega. Entonces, A ver ya que sé. le diga, ¿no? Si no, pero ya está anexada al equipo. Ok, Si no me avisa, por favor. sí. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. La pantalla, jóvenes. sí, profesora. Sí. Bueno, bueno, pero antes de compartir, tenemos que revisar la tarea, ¿sí? Que se dejó. A ver, permítanme. Ah, bueno, entonces... no, aquí otra vez voy a volver a compartir. Aquí se tiene para que la veamos. Sí, sí, ¿no? No vamos a ver. Aquí está.
Listo, entonces era ¿sí? ¿Me pueden decir, por favor, qué temperatura de... Miren, como vamos a hacer las participaciones, yo voy a preguntar eh, el valor de alguna de las variables que están aquí. Y bueno, algunos de ustedes, máximo 3 personas, me van a poder contestar ese dato si es que lo tienen. Para lo siguiente que yo les solicite, pues ya los que participaron permitan que sus otros compañeros, pues, y si hicieron la tarea, pues lo contesten, sí, y así. Hay que dejar que, a menos que no haya nadie que conteste y el primero o los primeros que contestaron, pues pueden volver a participar, ¿sí? Entonces tenemos una mezcla de acetonitrilo nitrometano con ZA de acetonitrilo, que es 0.4 y 0.6 del nitrometano. Entonces, en este contenedor se encuentra el sistema en su punto de burbuja o como líquido saturado. ¿Cuál fue la temperatura que leyeron de burbuja? 84.5. A ver, 84.5. fueron 2 chicos y una chica, sí, primero el chico. Yo leí 84.5. 84.5. Y yo igual. Y yo 84.2. A ver, 84.5, ¿cuál es su apellido? Serpa Garnica. Y Torres A. Ok. Ajá, y la otra persona, la chica, Saucedo Pérez. Saucedo Pérez. Ujú. Y alguien más me dijo, Yo, profesora. ¿cuánto me dijo su valor? No le dije el valor, pero también hablé. A ver, Me daba dígame. de 84.7. .7, su apellido, Telles Luz. Telles Luz. Saucedo, ¿usted qué valor me está dando? A 84.2. 84.2, sí. Ahora, la composición de la burbuja, que está en equilibrio con todo el sistema que es líquido. Yo, Hernández. Punto 55. ¿Cuánto? Punto 55. PA. Punto 55 de A. Y2 romano de A. ¿Alguien más? Y2A 0.58. 0.58. ¿Su apellido? Ramírez Santiago. Ramírez Santiago. ¿Alguien más? 0.56. ¿Su apellido? Martínez Ramos. Martínez Ramos. Muy bien. Después, estamos ya en este contenedor, ¿sí? Donde pues ya está una mayor temperatura, que es 86 grados centígrados. La presión es la misma, 80 kilopascales para los tres. Entonces aquí ya tenemos una cantidad más sustanciosa de vapor. Entonces, a estas condiciones de presión y temperatura, de acuerdo a su diagrama de equilibrio de composición contra temperatura, ¿cuánto les da la composición del vapor en A? 0.47. 0.47. Primero la persona, el muchacho que me iba a dar el valor, bueno, que ya me lo estaba proporcionando. Guzmán Navarrete. ¿Perdón? Guzmán Navarrete es 0.47. Ajá. El otro chico, López Alejandro, igual 0.47. y la chica, Castellanos Victoria, 0.475.
0.475. Sí, gracias. Gracias. Ahora también se pide la cantidad molar de vapor y la cantidad molar de líquido. ¿Cuánto les dio? De vapor me da 64 kilomol y de líquido 56 kilomol. Ok, su nombre, apellido. Cervantes Martínez. ¿Alguien más? A mí me dio 63 y 55. ¿60 y qué, perdón? 63 y en el otro me da 55. 63 y 55. Le tiene que dar 120 kilomol. Y bueno, no, si yo sumo esas cantidades, no necesariamente. ¿Cuál es su apellido? Hernández Valdés. Hernández Valdés. ¿Alguien más? A mí me dio 62 y 58. 62 y 58. Muy bien. ¿Su apellido? Villagómez, Tuxpeño. Villagómez Peña. Muy bien. Ok, entonces... Profesora. Mande. Bueno, yo noté que donde está el recipiente, hasta abajo dice que X3A debe ser menor que 0.5. ¿Ahí no debería ser 0.4? Sí, 0.4, es correcto. Aquí está mal. Es Z, esto, 0.4. Gracias. Sí. Ahora el siguiente contenedor que ya está en su punto de rocío, que todo es vapor excepto la gotita de líquido. ¿Cuál sería la temperatura? 87.3 grados centígrados. ¿Cuál es su apellido? Sánchez Alarcón. Sánchez Alarcón. Sí, gracias. La composición de la gotita de líquido. ¿Alguien la tiene? Yo tengo que es... Me sale 0.26. 0.26, profesora. 0.25. 0.26. ¿Cuál es su apellido? Pero ya había pasado. No le escucho. Serpo Garnica, pero ya había pasado. Ya había pasado. Yo también pasé, profesora. No importa, o sea, Profesora. A ver, ¿qué pasó? Yo tengo igual 0.265. 0.265. ¿Cuál es su apellido? Blas Gregorio. Blas Gregorio, Profesora, sí. yo tengo 0.25. 0.25. ¿Su apellido? Rosendis Blanco. Rosendis Blanco, ¿verdad? Y la primera persona que participó, que me dijo que ya había participado, ¿me puede dar sus apellidos, por favor? Serpa Garnica. Garnica, ok. Gracias. Bueno, en principio, pues los valores, no sé si sean los correctos, pero son lógicos, ya que punto 26, punto 26.5, punto 25 son menor que punto 4, ¿sí? Entonces, sí suena lógico, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces creo que ya sería todo, ¿no? Lo que se dejó. Sí, ya sería todo. Bueno. Permítanme tantito, ¿sí? Voy a traer...
momentito. Es que tengo problemas con... Uy. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a revisar esos valores con el diagrama. Aquí pues teníamos que era es este. Aquí nos decía que la composición de ZA es 0.4, ¿sí? Entonces aquí lo ubicamos. Para determinar la temperatura de burbuja es donde esa línea amarilla intersecta la curva azul. Digo, aquí me cuesta trabajo atinarle, más o menos, y sería la temperatura de burbuja de 83.4. No, perdón, 84, porque este es 83, 84.4, ¿sí? Y me dieron 84.5, 84.2 y 84.7. Entonces, bueno, ahí sí va a depender de, pues, que también veamos, ¿no? Y de los trazos, que los trazos sí sean líneas rectas. Bueno, dice que... Entonces, esa sería 80, bueno, yo leería 84.4 grados centígrados, ¿sí? Después nos dice que la temperatura es de 86 para el siguiente contenedor, ¿sí? De 86. Bueno, y antes de seguir, pues para leer la composición de la burbuja, ¿sí? Que está en equilibrio con todo el líquido, pues tenemos que dibujar aquí donde está horizontal, que es la que nos da la temperatura de burbuja. Si nos vamos hacia la derecha, esa misma línea horizontal intersecta la curva roja, que es de puntos de rocío o vapor saturado. Y ahí es donde leemos, bajamos y ahí vamos a leer la composición de la burbujita, que sería como de punto 51, 2, 3, 4, punto 55, 4 más o menos, ¿sí? El punto 58 que me dio Ramírez Santiago está un poquito alto, ¿sí? Pero de esta manera se estaría determinando la composición de la burbujita, ¿sí? Aquí está. Ahora, lo que para el siguiente contenedor nos dice que está a 86 grados centígrados, ¿sí? Que sería esta temperatura, pero 86 grados centígrados. Entonces aquí esa horizontal donde cruza la línea vertical amarilla, ahí es nuestra alimentación, ¿sí? O sea, la composición global de todo nuestro contenedor, que es ZA de punto 4 y ZB de punto 6. Y para determinar la composición del líquido y del vapor que coexisten a esta presión de 80 kilopascales y una temperatura de 86 grados centígrados, pues es donde esa línea negra intersecta la curva roja. Aquí sería
YFDA, o sea, la composición del vapor, y la composición del líquido sería donde esa misma línea horizontal toca pero la curva de vapor saturado o puntos de burbuja. Entonces aquí tendríamos XA y YFDA y XFDA, ¿sí? Si observamos, ZDA está entre las dos, la XFDA es menor a la ZA y la YFDA es mayor a la ZA, ¿sí? La composición de YFDA sería como de punto 48. Unos me dieron punto 47, punto 47.5, ¿sí? Y para la composición de líquido, como punto 32.2 más o menos. Ahí no les pedí, ¿verdad? La composición de líquido, porque no la tengo. No los pidió. Sí, pero es como punto 32.2, ¿sí? Sí, 0.32. Sí. Punto Sí, 32 está bien. me dio igual. ¿Sí? Bueno, y ya después para determinar la temperatura de rocío, pues es donde ZA, ya que es la línea amarilla, intersecta o toca la curva roja. Aquí me cuesta trabajo ponerla exactamente por el mallado de PowerPoint, pero debe ser exactamente donde toca la curva roja, ¿sí? Que es la de vapor saturado, puntos de rocío. Entonces la temperatura sería como de 87.2. Y ustedes, sí, me dieron 87.3 Sánchez Alarcón. Entonces está bien. Y para determinar la composición de la gotita de líquido, ese es donde esa línea morada, nos vamos hacia la izquierda y tocamos la curva de líquido saturado. Ahí vamos a leer la composición de la gotita de líquido, ¿sí? Que sería como de 27.27 3. Sí, porque este es punto 28.29, este es punto 27.3 más o menos, ¿sí? Bueno, es lo que yo leo. Ustedes me dan punto 26, punto 26.5. La de punto 25 pues sí está un poquito más alejada. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de los trazos. No, profesor. Todo claro. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, efectivamente no les pedí, regresando a donde coexisten sustancialmente ambas fases, que es a 86 grados centígrados y 80 kilopascales, para determinar la cantidad de líquido y de vapor que tenemos en ese contenedor. Ya sabemos que el mol, ¿sí? Con una composición global de A de punto 4 y de B de punto 6, y se siguen manteniendo porque no hemos sacado ni introducido nada al contenedor. O sea, así tal cual fue la mezcla, nada más que a esas condiciones de P y temperatura tenemos la coexistencia de las dos fases. Entonces se hace un balance de materia global, un balance de materia por componente, ¿sí? Porque es cierto que los 120 kilomol
deben de ser igual a los kilomoles que están en la fase vapor más los kilomoles que están en la fase líquida, ¿sí? Y este balance de materia por componente, pues son las moles de A que tengo en mi mezcla inicial, o como un global de A. Entonces F por ZA me da las moles de A, pero esas moles de A, una parte están en la fase vapor y otra fase están en la fase y otra parte están en la fase líquida. Entonces estas serían las moles de A en el vapor y estas son las moles de B, las moles de A en el líquido. Una de ellas me debe de dar las moles totales en mi sistema, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, son dos ecuaciones. Se conoce las moles iniciales, se conoce la composición global de A. Ya de la gráfica se conoce la composición de A en el vapor, la composición de A en el líquido. Entonces, las únicas incógnitas son las moles de vapor y las moles de líquido, ¿sí? Dentro del contenedor. Entonces, ya sea que ustedes lo resuelvan con sus calculadoras programables, son dos ecuaciones con dos incógnitas y pueden encontrar el resultado, o bien aquí, aplicando álgebra, de la primera ecuación podemos despejar los moles de vapor, que quedan en función de los moles totales menos los moles en el líquido, ¿sí? Totales. Entonces, esta equivalencia de 3 se sustituye en la ecuación de vamos a dividir entre nada. Aquí lo que hacemos es, usando esta ecuación, pues podemos factorizar LF por un lado y F por el otro, ¿sí? Porque pues aquí por ejemplo tenemos F multiplicado a YF de A y aquí F por ZA. Entonces se agrupan de un solo lado y las LFs pues del otro lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos la F y aquí la LF y luego ya nada más despejamos las moles en el líquido, ¿sí? Las moles totales del líquido. Y nos queda como la ecuación 4. Y ya de ahí, pues ya nada más sustituimos, ¿sí? Los moles totales son 120. Yo leí para... ...93 kilomol. A las horas no las tomamos en cuenta. Entonces, VF Villagómez Peña me dio 62. Bueno, ahí es 61.93. Aquí va a depender mucho de las composiciones que nosotros hayamos leído, ¿sí? La XFA, la YFA y la XFA. Entonces, dependiendo de esos valores, pues va a variar un poco, pero no demasiado, ¿sí? Y YLF, ella reporta, Villagómez Peña, reporta 58. Entonces, es correcto, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Comentario. Y bueno, las demás personas que me dieron esos flujos molares. Cervantes Martínez me da que aquí es 64, pero habría que ver ella cuánto lee de
la composición en el vapor y la composición en el líquido. Si están un poco diferentes a esto, pues ya. ¿Qué valores leyó Cervantes Martínez? En el líquido me dio .32 y en el vapor .47. Y ya con eso, pues sí cambia. A ver, serían 120 por... Es que a lo mejor lo hice de otra forma, entonces a lo mejor por eso me sale un poco diferente. Me dijo .47, ¿verdad? Menos .4 entre .47 menos .32. Da de 56. Está bien. O sea, porque son sus lecturas de las composiciones lo que está afectando. Digo, mientras sus trazos sí sean correctos, digo, uno puede ver un poquito diferente, ¿no? Su ojo de usted es diferente al mío, ¿sí? En la lectura. Entonces, bueno, nada más con que los trazos estén bien. Y ya por diferencia, 120 menos 56 da 64, ¿sí? Que es lo que usted me dio. Y en el caso de Hernández Valdés, pues ahí 63 más 55 dan 118. Ahí sí faltan 2 kilomol. Entonces ahí nada más hay que ver por qué está faltando esa cantidad de moles. O sea, se debe de cumplir el balance, ¿sí, jóvenes? ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? No, profesora, vamos bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver esto. Bueno, aquí ya están los trazos. Este es nuestro punto como líquido subenfriado, ¿verdad? Que teníamos. Y ahora lo que vamos a hacer es... Déjenme ver si es este. No. Aquí. Es este, miren. Aquí estamos con la temperatura en el contenedor donde coexisten las dos fases de manera substancial, ¿sí? Entonces estamos a la temperatura de 86 grados centígrados. Tenemos el vapor y el líquido, ¿sí? Que están en equilibrio y una composición global de 0.4, ¿sí? Aquí es ZA. Entonces aquí vamos a determinar una relación que es cuántas moles están en la fase líquida con respecto a las moles totales, ¿sí? Entonces esta relación se le conoce líquida y le vamos a asignar la variable Q minúscula, ¿sí? Aplicando la regla, bueno, aparte, sobre esta línea negra tenemos 3 puntos, ¿sí? El punto de líquido, ¿sí? El punto de el global de mi sistema, que sería F, y el punto del vapor. Este vapor está en equilibrio con este líquido, ¿sí? Entonces tenemos 3 puntos en la misma línea recta, ¿sí? Podemos aplicar la regla de la palanca para conocer el valor de esta relación, ¿sí? O de la fracción líquida. Entonces, la regla de la palanca lo que se hace es, al tener 3 puntos, bueno, aquí el que no aparece en esta relación es el vapor, ¿sí? Entonces, se cruza el segmento que va de LE, la que no aparece en esta relación, ¿sí? Y F con VF, ¿sí? Lo tenemos aquí en el denominador y del otro lado está en el numerador.
pero asociada con el vapor, la variable VF. Entonces, esta relación va a ser igual al cociente de dos distancias, la del segmento que va de F a VF, que es esta llavecita verde, ¿sí? Ese es el segmento de F a VF, entre la distancia del segmento de LF a VF, que es toda esta llave morada. Esa es la distancia, ¿sí? Y bueno, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, entonces la distancia, pues pueden usar una regla y tomar las distancias, pero también lo podemos hacer pues usando las composiciones, ¿sí? Aquí el punto F en composición está representada por la ZA, ¿sí? Y el punto VF pues en composición sería la YFA. Entonces para sacar esta distancia pues sería YFA menos ZA, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Y para la distancia del segmento de LF a VF, pues va a ser YFDA menos XFDA, ¿sí? Que es la composición que le corresponde a VF y YLF. Entonces tendríamos esta diferencia, ¿sí? Entonces, sustituyendo ya los valores que ya vimos anteriormente, este es el valor de YFDA y este es el valor de XFDA, y ZA pues es 0.4. Entonces, sacando las diferencias y luego el cociente entre ellas, nos da que es 0.4839, ¿sí? Esa es la fracción líquida. Significa que del todo, si tomamos el todo como una unidad, pues 0.4839 está en fase líquida, o bien si lo multiplicamos por 100 para manejar un por ciento, sería que del todo de los 120 kilomoles, 48.39% de eso se queda en la fase líquida. El restante es fase vapor. No sé si me explique, jóvenes. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Sí, maestra. Bueno, entonces, esto sería así. Ahora, tenemos otra relación que va a ser ahora VF con respecto al todo, ¿sí? O sea, los moles del vapor con respecto a los moles totales, ¿sí? Y esa relación la vamos a llamar la fracción vaporizada, que tanto del todo se encuentra en fase vapor, ¿sí? Y de igual manera, ¿no? Sigue siendo la misma línea horizontal correspondiente a la temperatura de 86 grados centígrados, pero ahora los segmentos de línea, o sea, la distancia más bien de ese segmento de línea, pues ahora es F, pero con la otra variable que no aparece en la relación inicial, que es LF, y en el denominador sería LF-VF, ¿sí? Entonces, ahora el todo se mantiene, ¿no?, en el denominador, pero en el numerador, ahora la distancia es de LF a F, ¿sí? Y entonces, esta distancia de este segmento va a ser ZA menos XFDA, que es lo que tenemos aquí. Y en el denominador, pues, se mantiene, ¿sí? YFDA menos XFDA. Y si nosotros sustituimos los valores que ya se habían leído, pues da 0.5161. Si nosotros sumamos este valor con el anterior, nos da la unidad. O sea que la suma de la fracción líquida más la fracción vaporizada siempre debe de dar la unidad. Ahora, vamos a ver en el caso que nosotros ya, bueno, esto nada más es para ver los dos tipos de fracciones, la líquida y la fracción vaporizada. Ahora vamos a regresarnos a la fracción líquida, pero cuando nuestro sistema se encuentra en punto de burbuja, ¿sí? En punto de burbuja,
nuestro líquido tiene la misma composición que nuestra mezcla inicial, o sea que XFA es igual a ZA, ¿sí? Y horizontalmente, yéndonos hacia la derecha, sobre la temperatura de burbuja, ahí ya vimos que leeríamos la composición de la burbuja en equilibrio con todo el líquido del sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la fracción líquida? ¿Sí? Las distancias, aquí es la distancia del segmento de F a VF. F es aquí, a VF, entonces, vean, F, VF, ¿sí? Y luego en el denominador es LF sobre, es la distancia del segmento de LF a VF, pero LF es igual a F. Entonces, las distancias, y aquí lo vemos gráficamente, pues son las mismas. Entonces, al dividir la misma cantidad en el numerador y denominador, pues eso nos va a dar la unidad. Entonces, cuando nuestro sistema se encuentra en el punto de burbuja o como líquido saturado, la fracción líquida va a ser 1, ¿sí? Por eso es que yo les decía que una burbuja en cantidad es nada, ¿no? Todo se mantiene como líquido, entonces la Q es igual a 1. Sí, no sé si me expliqué, jóvenes. Sí, profesora, todo claro. Sí. Sí, profesor. Sí, profesora. Y en el caso de vapor saturado, pues estamos donde la YFDA, porque todo es vapor, entonces es igual a ZA. Entonces aquí VF es igual a F. ¿Cuánto vale el segmento de F a VF? Pues 0, ¿no? Porque es lo mismo. Y aquí en la ecuación podemos ver que en el numerador es la diferencia entre la composición del vapor menos la composición de toda la mezcla, ¿no? Pero como estas dos son iguales, entonces al sacar la diferencia, pues esto es 0. Aquí lo podemos ver, 0.4 menos 0.4 es 0. Y pues acá en el denominador va a ser YFA, que sería ZA de 0.4 menos la composición de A en la gotita de líquido, ¿sí? Pero bueno, como en el numerador la diferencia es 0, pues no importa lo que haya en el denominador, mientras no sea una indeterminación, pues es la Q vale 0, nos está diciendo que la fracción líquida es 0 y por lo tanto la fracción vaporizada es igual a la unidad. ¿Sí, jóvenes? Entonces, esto es muy importante que quede claro porque esto lo vamos a utilizar en el método gráfico de Mackey para determinar la condición térmica de la alimentación. ¿Sí? Cuando la condición térmica de la alimentación sea un vapor saturado, pues ya sabemos que la Q es igual a 0. Cuando la alimentación sea un líquido saturado, pues la Q estaríamos en este caso vale 1. Y cuando coexistan ambas fases, pues ya sabemos que la Q y la F deben ser mayor a 0, pero menor a 1, pero la suma de las dos nos debe de dar la unidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos pues ya aquí la fracción líquida, la fracción vaporizada, tanto en bueno, los segmentos de recta, y aquí pues la diferencia, lo que es la Q, la F, lo que ya vimos. Y bueno, aquí está establecido que F más Q siempre debe de ser igual a la unidad. Y sí, porque miren, F es VF entre F, más Q es LF entre F. Aquí podemos factorizar estas dos fracciones
podemos, bueno, más bien, no, representar un común denominador, que es la F. Y en el numerador nos quedaría VF más LF, pero ya vimos que LF más VF es igual a F. Entonces, en el numerador tendríamos F entre F, pues nos da el 1, ¿sí? La unidad. Bueno, entonces miren, ahora lo que nos dan es, en este sistema, bueno, aquí es igual, ay no, este es el punto 5, perdón, aquí. Este es el de punto 4, sí, aquí está, es nuestro. Entonces, este sistema ahora nos dicen, nos especifican ya no la temperatura, la presión sí sigue siendo la misma, pero no nos dicen la temperatura. En lugar de la temperatura nos dicen que la fracción líquida es igual a 0.5. ¿Esto qué significa? Que del todo, pues el 50% está como vapor y el 50% quedó como líquido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos los 120 kilomol totales, pues entonces 60 kilomol en el vapor y 60 kilomol en el líquido, ¿sí? Y lo que nos piden es que con estas especificaciones ahora de la condición del sistema se determine la composición del vapor y la composición del líquido, ¿sí? Entonces, para ello vamos a usar el otro diagrama de equilibrio que ustedes conocen, el X versus Y, ¿sí? Entonces, bueno, antes de verlo, vamos a mostrarles una ecuación que se deduce a partir igual de del balance de materia global por componente. Bueno, esta ecuación ya la vimos, que se sustituye la 4 en la 3 y nos queda como la 5, pero ahora aquí sí vamos a dividir toda la ecuación entre F. Entonces, si dividimos entre F, aquí nos queda ZA, esto es igual, en lo que está entre paréntesis, si F entre F nos da la unidad, menos LF entre F es la Q minúscula, por YF de A, más LF entre F nos da la Q minúscula por XF de A. Si despejamos YF de A, aplicando álgebra, pues nos quedaría de esta forma, Q entre Q menos 1 por XF de A más ZA sobre 1 menos Q, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de una línea recta. Esta es la Y, esta es la pendiente, la X y la ordenada al origen. Por eso es que aquí ponemos YF de A igual a la pendiente por XF de A más la ordenada al origen, ¿sí? Tanto M como la B tienen subíndice F. Entonces, como aquí nos están especificando esa fracción líquida, pues nosotros podemos sustituirla en la ecuación 6. 0.5 menos 1, ZA sabemos que es 0.4 y Q que es 0.5. Entonces, la ecuación nos quedaría finalmente como YFA es igual a menos 1 por XF de A más 0.8. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo podemos determinar la composición del vapor y la composición del líquido? Utilizando la línea recta representada por esta ecuación, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí. Aquí tenemos, este es el diagrama de equilibrio X contra Y, ¿sí? Todo es, la composición es del acetonitrilo, que es el componente más volátil. Aquí tenemos esta línea diagonal, café, que es la línea de 45 grados, es auxiliar.
las coordenadas, aquí es 0,0 y aquí es 1,1. Y la curva azul pues es la curva de equilibrio, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar la composición de nuestra mezcla o de nuestra concentración total en el contenedor, que es 0.4, ¿sí? Después 0.4 trazamos una vertical hasta tocar la línea auxiliar de 45 grados, ¿sí? Ya que estamos ahí, por ahí tiene que pasar la línea recta que corresponde a esta ecuación, ¿sí? De YFDA es igual a menos 1 XFDA más 0.8, que fue la que obtuvimos acá, ¿sí? De sustituir Q igual a 0.5 en la ecuación 6, nos da este valor, ¿sí? Entonces, como la ordenada al origen es 0.8, entonces en el eje de las Y pues podemos ubicar el 0.8 y nuestra línea recta que corresponde a esta ecuación va a pasar por esta ordenada al origen y también por la ZA llevada a la línea de 45 grados. Entonces esta sería nuestra línea recta que corresponde a esta ecuación. Entonces, una vez que ya la trazamos, esa línea recta intersecta la curva de equilibrio en un punto, que sería aquí, ¿sí? Entonces ya de ahí nada más leemos de ese punto de intersección sus coordenadas, que sería la X, que correspondería a la XFA, yo aquí leo más o menos 0.33, y la otra coordenada de ese punto de intersección con la curva de equilibrio sería la Y, FDA, que sería 0.48. Y de esta manera estaríamos conociendo la composición del vapor y la composición del líquido, ¿sí? Que coexisten a la presión de 80 kilopascales y una fracción líquida de 0.5. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes, aquí? No, profesor. No, profesora. Ninguno, profesor. Ok, aquí no hubo problema porque la ordenada al origen fue menor a la unidad, o puede dar 1 y nosotros la podemos localizar perfectamente porque aquí la escala es de 0 hasta 1 en el eje de las Y. Entonces, mientras la ordenada al origen dé dentro de este intervalo, pues no hay problema, pero también puede haber casos en los cuales esta ordenada dé mayor a la unidad, ¿sí? Como es el caso que tenemos aquí en lo sombreado verde. Aquí se está considerando que en lugar de ser como aquí 0.5, la fracción líquida ahora es 0.75. O sea, en este caso vamos a tener más moles en el líquido que en este, ¿no? Porque aquí es 50-50 y aquí es 75% del todo está en fase líquida y solo el 25% del todo está en fase vapor, ¿sí? Entonces, con este valor de 0.75, manteniendo la composición global del sistema igual a 0.4, ¿sí? Entonces, da que la ordenada al origen es 1.6. ¿Esa cómo se saca? Bueno, aquí ponemos 0.4 entre 1 menos 0.75. Aquí tendríamos 0.25, ¿sí? Entonces 0.4 entre 0.25 da 1.6, ¿sí? Entonces aquí no podemos localizar ese valor de ordenada al origen porque rebasa la escala. La escala aquí es máximo, el valor es 1. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, también determinar la pendiente, que sería 0.75 entre 0.75 menos 1, por eso es que es negativo, ¿sí? Nos daría menos 3. Entonces la ecuación de la línea recta
con una fracción líquida de 0.75 sería y FDA es igual a menos 3 por X FDA más 1.6, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, este punto sigue siendo el mismo, ¿sí? Por aquí tiene que pasar nuestra línea recta. Lo que ahora andamos buscando es un segundo punto para poder trazar la línea recta que corresponde a esta ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí pongo el valor máximo, ¿sí? De 1, de y FA igual a 1. Entonces, al suponer este valor, yo estoy aquí colocando un 1. Y ya de la ecuación, yo despejo XFA. Al hacer el despeje y sustituir, me da que XFA es igual a 0.2. Entonces, el punto que estoy buscando para poder trazar la línea recta de esta ecuación, o con esta ecuación más bien, sería 0.2,1. Y el 0.2,1 sería este puntito, ¿sí? Aquí. Entonces, ubicado este punto y el que tenemos de la composición global, se traza la línea verde, ¿sí? Y donde esa línea verde intersecta la curva de equilibrio, que es un poquito más arriba que la rosa, pues ahí vamos a poder leer YFDA horizontalmente y verticalmente la XFDA, ¿sí? La composición de nuestro vapor y de nuestro líquido van a ser distintos a la composición que teníamos cuando la fracción líquida era de 0.5, ¿sí? Y bueno, algo para, bueno, comentar que aquí ambas líneas salen del mismo punto de ZA llevada a la línea de 45. Miren, si ustedes en la ecuación, esta rosita, sustituimos XFA por 0.4, que sería el valor de ZA, por menos 1 nos daría menos 0.4 y luego más 0.8, ¿cuánto nos daría la YFA? Pues 0.4. Entonces, este punto de acá, sus coordenadas son 0.4, 0.4, ¿sí? Entonces, es lo que nos está diciendo que usando XFA como de 0.4, pues nos da YFDA de 0.4, que es este punto. Ahora, si tomamos la ecuación verde, y igual volvemos a poner la ZA de 0.4 como XFA y realizamos la operación, nos da que YFDA es 0.4. Entonces este punto es común a las dos líneas rectas que se trazaron. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes? Profesora, me pregunto, ¿cómo se determinó la pendiente? ¿Cómo se determinó la pendiente, menos 1 y menos 3? Sí. Bueno, mire, más bien por... ¿Más bien qué, perdón? La pendiente de menos 3. Ah, de menos 3. Mire, su Q aquí vale, la fracción líquida vale 0.75, ¿sí? Si nos vamos a la ecuación 6, usted va a poner aquí 0.75 y aquí 0.75 menos 1, en el denominador va a tener menos 0.25, ¿sí? 0.75 entre menos 0.25, ¿cuánto le da? Perfecto, ya vi. Bueno. O sea, esta ecuación 6 siempre la vamos a ocupar cuando en el problema nos especifiquen presión y fracción líquida, ¿sí? Hay una ecuación semejante, que esa es una tarea que les voy a dejar, pero que esta ecuación 6, en lugar de estar la YFDA en función de la fracción líquida, que esté en función de la fracción vaporizada, de la F minúscula. O sea, ¿cómo sería esta ecuación 6, pero expresada
en lugar de la Q, de la F, ¿sí? Porque puede que aquí en lugar de decirle la fracción líquida le den la fracción vaporizada, pero en realidad no hay problema. Como sabemos que F más Q es igual a 1, pues si le dan la fracción vaporizada, pues pueden despejar la Q, ¿no? Y utilizar tal cual esta ecuación 6. ¿Sí? Por eso es que no les pongo la de la fracción vaporizada, pero como un buen ejercicio sería bueno ahora, en lugar de tener aquí la Q, que sea la fracción líquida. ¿Cómo cambiaría esta 6? ¿Sí? En lugar de la Q tenemos la F, ¿sí? La F minúscula. Sí, profesora. Gracias. No hay por qué. Y bueno, la ordenada al origen, pues es con esta parte. ZA es 0.4. Aquí sería 1 menos 0.75. Nos daría 0.25. Entonces aquí sería 0.4 entre 0.25 da 1.6. Que es lo que tenemos aquí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Comentario? Maestra, cuando tenemos ordenado el origen mayor de 1, también podemos expandir nuestro plano cartesiano, ¿no? Hacia arriba. No, porque hay más imprecisión. Sí, o sea, no vaya usted a aquí, o sea, porque finalmente en el examen yo les voy a dar una gráfica como esta, que nada más va a llegar de 0 hasta 1. ¿Sí? Entonces, no vayan a expandir, por favor, porque hay más imprecisión. ¿Sí? Entonces, mejor mande. ¿Sí? No, mejor nada más busquen, o sea, yo aquí supuse YFDA, pero pueden suponer un valor de XFDA y calcular la YFDA. O sea, lo que queremos es encontrar otro punto para poder trazar. Ya tenemos con el otro punto que encontremos, pues ya podemos trazar esta línea, ¿sí? Y bueno, esta si la extrapoláramos, pues vean hasta dónde intersectaría el eje de las Y's, ¿no? Debería de ser hasta 1.6, pero está muy arriba, ¿no? O sea, lo mejor sería trazar nada más un pedazo de recta para llegar a la línea de 45. ¿Cómo? Sí, o sea, aquí lo que hicimos fue trazar un pedazo de la recta hasta tocar el punto de 45. Sí, nada más. O bien, o sea, yo les digo, yo supongo este valor, pero ustedes pudieron haber supuesto, no sé, a lo mejor 0.9. ¿Sí? Que su YF valga 0.9 o 0.8. Entonces les va a salir este punto de aquí y ya nada más van a juntar este punto con el de ZA sobre la línea de 45 grados, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero suponer mejor YFA igual a 0, entonces están sobre el eje de las X, ¿no? Si YFA vale 0, ¿cuánto valdría mi XFDA? Entonces, lo que les dé, pues ya lo ponen por aquí y ya trazan, pero hay que extrapolarlo, porque lo que nos interesa es por arriba, ¿no? Ya que queremos que cruce, o sea, al trazar la línea que intersecte la curva de equilibrio, para poder conocer la composición del vapor y del líquido que conforman, pues aquí es un sistema, ¿no? Pero finalmente en Mackey va a ser la corriente de alimentación. Si están dos fases, ¿cuál es la composición del vapor y cuál es la composición del líquido de mi corriente de alimentación a la columna de destilación? Sí, esto nada más, les digo, esto nada más es para encontrar un punto y poder trazar la línea que está representando o que equivale más bien a esta ecuación.
¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Me podría volver a explicar cómo sacar el segundo punto para trazar la diagonal? ¿La verde? Sí, profesora, por favor. Sí, no hubo problema en cómo se llegó a esta ecuación. Bueno, más bien el valor dependiente y está ordenada al origen. No. Entonces, como está ordenada al origen es mayor a la unidad, pues no la podemos ubicar aquí. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar un punto. Para encontrar ese punto, nosotros, bueno, lo que se puede hacer es o suponer un valor de y f de a o un valor de x f de a. Si suponemos un valor de y f de a, como yo lo hice arbitrariamente, puse un 1, ¿sí? Entonces, como ya supuse ese valor, pues yo lo sustituyo aquí, el 1. Después, yo voy a despejar x f de a. Entonces, lo que hago es, aquí tengo el 1, el más 1.6 del lado derecho está sumando, para pasarlo al lado izquierdo es restando. Entonces, es 1 menos 1.6 me da menos 0.6, ¿sí? Menos 0.6, y este valor de menos 3 pues lo paso dividiendo. Entonces menos 0.6 entre menos 0.3, ¿cuánto da? 2. Bueno, 0.2. Sí, ¿no? Ok. Despejando nada más. Despejo sí, la profesora, muchas gracias. Okay. De la otra, o bien ustedes pueden suponer el valor de XFA y y calcular YFA, ¿sí? Pero aquí, como ya sabemos que son, bueno, el sistema tiene está en dos fases. Sabemos que las líneas deben de estar, o sea, de la ZA hacia la izquierda. Entonces, si van a suponer un valor de XFA que sea de ZA, que sea menor, ¿sí? Por ejemplo, se pudo haber supuesto punto 25. Si es punto 25, entonces aquí sería menos 3 por punto 25 más 1.6. ¿Cuánto les da la YF? 0.85. 0.85. Entonces aquí tendríamos punto 25, 1, 2, 3, 4 y 5 y punto 0, ¿qué? 85. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Aquí sería punto 85. ¿Sí? Entonces, con punto 25 de XF, calculan YF y de todos modos van a estar sobre, pues, por aquí este punto, ¿no? Pero están sobre la misma línea que queremos trazar. Ahí sí ya es como ustedes gusten, suponer o YF o XF y calcular la otra con la ecuación, ¿sí? Donde ya se determinó la pendiente y la ordenada al origen. Sí, profesora, gracias. ¿Alguna duda, comentario? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nuestro sistema o nuestra corriente de alimentación como líquido saturado a la corriente, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos esta es la ecuación 6, ¿sí? Que ya vimos. Si la Q, ya vimos que cuando es líquido saturado, la Q vale 1. Entonces aquí sería 1, 1 menos 1 por XF de A. Ah, pero este es punto 5, perdón. Aquí, déjenme ver. Estamos aquí. Aquí está.
la Z es 0.4, ¿no? La que nosotros estamos manejando, entre 1 menos 1, ¿sí? Entonces, la pendiente es una indeterminación, porque aquí 1 menos 1 es 0. 1 entre 0, pues es una indeterminación. ¿Cuál es la línea recta que tiene una pendiente indeterminada? Solo la línea esta vertical, porque si ustedes a esta línea vertical sería la diferencia de y entre la diferencia de x, ¿sí? Pero la x es la misma, que pasaría esto, ¿no? X menos x, pues es una indeterminación. Entonces, esta línea vertical que sale de la ZA sobre la línea de 45 nos está representando que nuestro sistema se encuentra como líquido saturado, ¿sí? Ahora yo les preguntaría, ¿cómo determinan la composición de la burbuja en esta gráfica? Cuando el sistema es líquido saturado. Entonces, líquido saturado pues sería así vertical, ¿no? Totalmente vertical. ¿Cómo leerían de este diagrama de equilibrio la composición de la burbuja, que está en equilibrio con todo el sistema que se encuentra en fase líquida, excepto la burbujita? No tendremos que irnos a donde está la curva de equilibrio, donde... Aquí. Así es. Y leeríamos hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Y esa sería la composición de la burbuja. ¿Sí, jóvenes? O sea, Sí, profe. sí, que la línea recta que representa la ecuación 6, una vez que la tracemos, donde intersecta la curva de equilibrio, pues leeríamos, como en este caso, líquido saturado, donde la intersecta horizontalmente leeríamos la composición de la burbuja. Si tenemos dos fases, pues donde intersecta, como es en estos casos, leeríamos tanto la composición del vapor como la composición del líquido, ¿sí? Y si fuera vapor en el vapor saturado, la Q, ¿cuánto vale? Ya vimos, vale 0, ¿sí? La fracción líquida vale 0, porque todo es vapor excepto la gotita de líquido, ¿sí? Entonces, si aquí ponemos 0, donde vaya la Q, 0, entonces 0 menos 1 es menos 1, aquí no hay problema, no hay indeterminación, pero 0 entre menos 1, pues la pendiente es 0.
Me sacó. Mm.